Amigos, estamos de vuelta a Estadios Network. Vamos a dar los convocados por parte del técnico Tomás Christiansen. Vemos que los arqueros serán Luis Mejías, el manota que está en el Fénix de Uruguay, José Calderón del San Francisco, del plano local, y Orlando Mosquera, que está en el Always Ready de Bolivia. Los defensores, Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, Giovanni Ramos, Asmar Ariano, el Mello, Andrés Andrade, Oscar Linton, Eric Davis, Iván Anderson y el jugador Jorge Gutiérrez del Tauro. Sí. Jorge Gutiérrez directo a la convocatoria para los partidos, no ni siquiera del plano local como se hizo otra lista el pasado lunes, creo que fue, ¿no? Sí, de tercera división que jugó la temporada pasada, jugaba 2 partidos en el Tauro, a hacer selección nacional. Cosas que pasan aquí en Panamá. Y era un tapado, no sonaba en el radar de nadie. Exacto, quizás como dice Mick, quien estaba de suplente para Eric Davis y se necesitaba un lateral izquierdo con urgencia. Pero creo que en un partido de esta eliminatoria no le veo posibilidades de que tenga minutos. Me parece que una alternativa sería el central Andrade. Jugar por ese sector de la cancha. Yo creo que lo ha hecho bien Andrade en los momentos que ha tenido. Sí. Un poco flojo contra Curazao, creo, cuando tuvo que jugar por ese sector de la cancha sobre la izquierda. Los volantes son Edgar Joel Bárcenas del Leganés de España, Alberto Carrasquilla, que ahora está en el Houston Dynamo, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez, Alberto Quintero, César Yanis, Carlos Harvey del Galaxy, regresa a la convocatoria de la selección nacional. Agdiel Ayarza también del Cienciano, que regresa. Romesh Ibey, que está nuevamente tomado en cuenta por el técnico, y Eduardo Guerrero del Maccabi Tel Aviv. Son estos chicos que probablemente serán el futuro de nuestra selección nacional. Y los delanteros, Rolando Blackburn de Stronger de Bolivia, Cecilio Waterman, que está en el Everton de Chile, José Fajardo, que está en el 9 de octubre de Ecuador, Alfredo Stephen del Aragua FC de Venezuela, para mí muy agradable que esté en la selección, y Yair Catuy, que está en el Always Ready también de Bolivia. Es la lista de jugadores foráneos, pero se había dado una lista de jugadores del plano local, ¿no? Correcto. El pasado lunes, Jay. Así es, y ellos son Marcos Allen del Plaza Amador, Jorginho Frías del Club Deportivo del Este, Orman Davis de El CAI, Manuel Gamboa del Plaza Amador, Sergio Ramírez, Kevin Calderón e Iván Anderson del Universitario, Jorge Gutiérrez, Luis Asprilla, Irving Gudiño, Víctor Medina del Tauro, Rodolfo Vega, Ángel Orelien del Plaza Amador, Víctor Griffith del Ara Unido, Rodrigo Tello, Joamet Murillo, Ricardo Phillips del Club Deportivo del Este, Jorge Méndez, Yamel González también de Universitario y Víctor Ávila de El Veraguas. Analizar primero la lista de foráneos o jugadores que están como metidos a los que son convocados para el equipo titular, digamos, fuera del plano local. Manuel, a mí me parece muy agradable que sea llamado nuevamente, por ejemplo, Carlos Harvey, porque lo poco que vimos en los partidos contra los equipos del Caribe, este muchacho, si bien no anduvo bien, valga la redundancia, pero yo creo que tenía cierto nivel por encima de lo que podemos ver en el EPF, por en el ejemplo. EPF. Sí. Y está en un equipo que es uno de los llamados grandes. Ojo, jugar en la MLS no es que es el nivel de Europa, pero por lo menos está por encima de nuestro plano local, ¿no? Sobre todo de la parte de la infraestructura y los procesos que se manejan en Estados Unidos. Creo que son 2 jugadores, vamos a mencionar 2 jugadores de esa categoría sub-20 que tenía el profesor Jorge, que son Griffith y el jugador que estamos mencionando, Harvey. Uno el capitán, otro que también jugaba en la misma posición de volante de primera línea. Hemos mencionado que Panamá necesita un 5. Griffith no cumplió con ese 5 posicional o de marca que Panamá estaba buscando. Apuesta nuevamente por Harvey. Harvey tuvo un buen desempeño en el partido que se le puso de titular. Recuerdo ese día que ganamos 11-0. Sí, fue el del 11-0. El del 11-0. Tuvo un buen primer tiempo.
pero fuera de cámara estuve comentando el tema de que a él le falta todavía una pizquita más de velocidad para los partidos que se pueden afrontar en eliminatoria. El muchacho está en un proceso positivo, tiene un buen físico, tiene una buena pegada, pero le está, desde mi perspectiva, ¿no?, manejando un poco esa posición, le falta un poco más el toque rápido y ¿cómo es que se llama? Y las basculaciones a nivel defensivo que Panamá a día de hoy está necesitando. A día de hoy, Carrasquilla y Godoy son los jugadores clave para Christiansen. Muy difícil que tenga un espacio allí, pero desde la perspectiva que tú manejas, Mick, es un jugador que se le puede dar continuidad y que está para grandes momentos y que pueda competir en un puesto en la selección. Jake, ya antes de escuchar al técnico en la conferencia de prensa, José Fajardo y Yair Catuy, ¿está la selección de Panamá al nivel de que tenemos que tener como principales convocados a estos jugadores? En el caso de Catuy y por lo que viene haciendo en Bolivia, la verdad es que me parece un llamado más que acertado. Fajardo todavía también hace lo suyo en el 9 de octubre de Ecuador, pero es un jugador que por lo menos personalmente a mí todavía me queda debiendo mucho cada vez que tuvo minutos con la selección. Aquí acabamos de hablar de jugadores como Miller, el propio Griffin, que era uno de los consentidos del seleccionador, no está. Seguimos con un jugador que todavía no ha destapado, porque yo no puedo decir aquí que él no tiene calidad, sí la tiene, Sí, claro. pero hay jugadores de club y hay jugadores de selección. Yo creo que todavía sigue pensando en ese partido que jugamos contra Estados Unidos, el amistoso, donde él fue el que hizo los 2 goles. Creo que todavía le tiene una pequeña esperanza dentro del cuerpo técnico por su capacidad, su juego aéreo, su velocidad, cómo ataca el espacio. Aquí es como todo, a veces hablamos cuántas críticas recibió Gaby Torres en sus convocatorias para la selección. Yo me voy a atrever. Tiene mayor calidad. Los dos son buenos, futbolísticamente hablando, pero para el nivel de selección, José Fajardo versus Ismael Díaz. ¿Con quién se queda usted? No, es que incluso creo que lo conversábamos fuera de cámara, llama la atención que ni siquiera Ismael Díaz haya entrado en la lista de la primera, la del entreno del pasado lunes. Y créame que, por lo menos en mi caso, yo no soy de ese tipo de los pro Ismael, los pro que ponen nombres y que siempre suelen ser nombres recurrentes en cada llamado, pero a mí me parece que lo que ha demostrado Ismael en este inicio de la Liga Panameña de Fútbol ha sido tan bueno como cualquiera de los que por ahí sugirió e incluso están formando parte de este equipo que va a viajar a Jamaica y que va a enfrentar estos juegos tanto con Costa Rica y México aquí en el Estadio Rommel Fernández. Y otra cosa, Mick y Manuel, me llamaría mucho la atención el hecho de que haya llamado a 5 delanteros y que siga jugando con un solo hombre en punta de su sistema. Eso me va a llamar mucho la atención. Si tú me estás llamando 5 es porque quizás su sistema va a cambiar y va a proponer con jugadores que se van a asociar ahí adelante. No, yo creo que eso no va a pasar y tu duda tiene mucho que decir porque lleva 2-3 suficiente. Porque te mantienes con Rolando Blackburn, que me parece que es el titular a día de hoy. Es el punta, ¿no? Es el punta. O que la opción de la posibilidad de cuando intentamos atacar al espacio sería el que juega en Uruguay, Cecilio Waterman. Creo que son los 2 jugadores a día de hoy que son el recambio lógico para buscar esa capacidad de aguante y capacidad de buscar al espacio. Es más, si tenemos 2 delanteros, que es Waterman y Blackburn, Cocobolo puede ser un volante de llegada. Claro, ahí están nuestros 3 hombres ofensivos. Incluso hasta Giannis. Realmente Giannis, esa selección así. Lo bueno es que el equipo es muy ofensivo y el que queda adelante siempre va a tener oportunidades, ¿no? Muy frontal. Esto es positivo con el equipo. Y lo que tiene Panamá es un mediocampo que lo menciono, el metro cuadrado para jugar en esa selección, el mediocampo de Panamá, no cualquiera entra. Carrasquilla, Godoy, Negrito, José Luis Rodríguez, Bárcena. Es un equipo de Son lujo 5 titulares y como mencionamos Giannis, esos 5 no los toca nadie y la opción de Giannis tampoco. Esa parte yo creo que ya está cubierta, se demostró en Copa de Oro. ¿Qué nos está faltando? La zona defensiva y adelante, y creo que 5 delanteros me parece, por mucho que sean 3 partidos, que son demasiados. Pero bueno, escuchemos precisamente lo que decía el técnico de la selección nacional, salió muy bien librado
respondiendo como tenía que responder. Usted se ríe, Manuel, que no quedaba de otra. Había que afrontar las preguntas. Quizás las preguntas no fueron tan fuertes como se esperaba. Lo cierto es que tenemos que estar todos pensando en los resultados positivos. Ya se acaba. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Eso se acabó. Vamos a jugar con los chicos que están en las listas y ojalá que tengamos un resultado positivo en el Rommel Fernández hasta ahora con un 80% de fanáticos. Me sorprendió ese 80%. A mí me sorprendió mucho porque desde la perspectiva... ¿De verdad usted lo sorprende eso? A mí me sorprendió porque desde la perspectiva de la organización se organizaron, las taquillas salió tomando en consideración un 25%. Los precios se mantuvieron, sube la taquilla, la seguridad hay que ver cómo la vamos a tener. Por mí como futbolista bien me sentiría cómodo, pero hay que recordar que estamos en una pandemia, este es Panamá, esto no es Europa. El comportamiento del panameño es muy diferente a lo que tú puedes ver en estadios internacionales de otros lados. A mí me sorprendió. Tarjeta en mano, aunque bueno, cuando usted iba a comprar el boleto o cuando compra el boleto, tiene que demostrar que usted tiene las 2 vacunas o la doble dosis de las vacunas. Y un registro online, recordemos que tiene que manejarlo porque también tienes que tenerlo en el celular disponible. Mucha gente en prensa también, mucha gente en prensa me ha dicho no estoy acreditado porque no tengo las 2 vacunas. Y es que todo el que entra ahí tiene que estar doblemente vacunado, no hay de otra. Es un filtro y para pasar hay que estar vacunados. Vamos a escuchar entonces al técnico de la selección nacional en conferencia de prensa. Esta conferencia fue el pasado miércoles. Tempranito madrugaron con la lista, así que 3-4 horas después fueron con la conferencia de prensa. Bueno, por supuesto, cada vez que juegas partidos o un torneo como la Copa Oro, pues sacas tus conclusiones, saques muchas conclusiones positivas de cara a lo que te puedes enfrentar. Por supuesto, tengo en el cuerpo técnico, en la federación, información propia del área, que es importante saberlo, a lo que nos vamos a enfrentar contra Costa Rica, Jamaica y México. Cada partido es un mundo y se tiene que enfrentar quizás de distinta manera, pero siempre compitiendo. Así que vamos bien, creo, de momento. Estamos en manos de los responsables y confiamos. También tuvimos nuestra ayuda con el Rob Cariu y al final se pudo jugar. David. Bueno, a ver, yo creo que la Copa Oro fue un claro ejemplo de cómo estamos en el aspecto defensivo. No solamente la línea defensiva, sino el concepto defensivo del equipo. Claro, como yo tengo una manera de querer jugar, que no significa que voy a hacer así contra Costa Rica, Jamaica o México, porque ahora ya estamos en una situación también, en una recta final, que cada partido son importantes, son 3 puntos vitales para el futuro de la selección y la clasificación para el Mundial. Pero hay mucho trabajo por hacer, pero hay una buena camada que están preparados para dar el salto. Necesitan, por supuesto, ser pulidos un poco, darles unos conceptos claros y sobre todo hay que darles confianza. Bueno, ahí están las declaraciones del técnico de la selección nacional, Christiansen, que yo pienso que tiene muy buena voluntad. Ojalá se le puedan dar las cosas. Estábamos prácticamente eliminados, Jay, Manuel, del sueño mundialista, y hoy en día estamos nuevamente a las puertas de un futuro que puede ser muy positivo. Yo he escuchado a mucha gente con cosas negativas y tienen todo su derecho. Creo que tenemos bastante tiempo de estar en el fútbol, en el deporte en general. Y dentro de nuestras realidades es de que tenemos un equipo que puede pelear de tú a tú con ciertas selecciones. Ya cuando viene un equipo de mayor nivel, créanme que van a decir, mire, vamos a pelear, quizás vamos a empatar, quizás nuestro objetivo será buscar el resultado de la paridad, pero yo creo que en estos 3 partidos
se puede apostar por algo positivo, Jay. Es así, yo creo que me parece que este equipo tiene para poder sacar los resultados, sobre todo en casa, ¿no? Quizás inclusive empatando con México, pero sacando un buen resultado en Jamaica. Hay que tomar en cuenta también con ese equipo de Jamaica que podría verse afectado por lo que está pasando tanto en la Premier League y también la sugerencia que ha hecho la Liga Española. No deja de ser una noticia importante porque puede afectar finalmente a los listados de los equipos seleccionables y habría todavía que esperar. Aclaremos esto, ¿no? Lo dijo el técnico también en la conferencia de qué podría pasar con los jugadores de España. Es una sugerencia, pero él supone que no va a pasar más allá con los nuestros. Aclaremos algo, ¿no? La Premier League sacó un comunicado, una normativa de que no iba a ceder a los jugadores que están en su liga, ya sea Premier, la segunda división, cualquiera de sus ligas afiliadas, a ninguno de los países que están en una lista roja de porcentaje muy alto de contagio del COVID-19. Entonces, dentro de esa lista está Jamaica, dentro de esa lista está Panamá, México, sí, los Estados Unidos. Hay mucho que analizar con respecto a esto. Por suerte, nosotros no tenemos jugadores en Inglaterra. Exacto. Correcto. Pero Jamaica tiene del 70 al 80% de sus convocados. Nivel MLB en el béisbol. Créanme que no me extraña. Pausa y regresamos aquí a Estadios Network.